Hola, muy buenas noches, feliz lunes para todos ustedes. Estamos listos para acompañarles esta semana con el análisis con Julio Talamonte. ¿Cómo está, Julio? Buen inicio de semana. Sandy, buen inicio de semana para ti. Ya el último, bueno, en este caso la última noche de análisis del mes de enero, porque de ahí nos vamos a volver a ver hasta febrero, es decir, mañana. Por cierto, dentro de los tres temas de análisis es bueno iniciar con este, ¿no? Y es que el ministro de Finanzas Públicas dice que la carga tributaria, es decir, los impuestos, no van a subirse y no es eso lo que se está pensando. Bueno, analicemos entonces qué es lo que se está pensando en ese tema económico. Así es, vamos a comenzar entonces con este primer análisis, el tema tributario. Comenzamos. Personal, pues creo que una amnistía no es necesaria, también nunca he sido amigo de las amnistías fiscales y las únicas exenciones por ley las hace el señor presidente, que básicamente son las multas y los intereses. Claramente eso lo he hecho en diferentes espacios. En Guatemala no estamos pensando nosotros en ninguna reforma fiscal, no estamos pensando en subir impuestos, ya que estamos claros que nuestro verdadero reto es ampliar la base de recaudación. Las tasas de los impuestos las consideramos adecuadas. Claramente hay algunas iniciativas que se han dado principalmente por el Ministerio de Economía donde nos plantean algún sacrificio fiscal para traer diferentes inversiones al país y eso son, diría yo, básicamente las opiniones que nos piden a nosotros no solo del mismo Ejecutivo sino del Congreso de la República. Bueno, ya lo escuchó usted con claridad, el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, televidentes y Sandy, dice que no se va a subir la base tributaria. Bueno, y eso es bastante importante, ¿no? Porque ya los guatemaltecos pagamos, yo creo que bastante impuestos para lo que somos nosotros como país. ¿Por qué? Porque pagamos el 12% del IVA, no solo por aquello que producimos, trabajamos, como el impuesto también sobre la renta, que es otro 5%, sino que al volver a comprar una cosa, otro producto, volvemos a esa carga tributaria. Y hay productos que aparte que ya pagamos el IVA, el ISR, IUSI, cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir, Sandy, volvemos a pagarlos, como por ejemplo, se compra un combustible, se compra el gas, se compra la gasolina, se compra cualquier cosa de estos derivados del petróleo y ya se está pagando automáticamente otro tipo de impuestos. Entonces, por supuesto que no es bueno para nuestra economía aumentar la carga tributaria. No, Julio, porque mira, en este momento la economía nacional ha tenido una recuperación que va pues levantándose poco a poco, pero no hemos logrado despegar considerablemente. Entonces, aumentarle la carga tributaria pues podría ser una situación contraproducente para nuestra economía, porque esto también representaría con que muchos servicios y productos aumentarían de precio, que por cierto hay algunos que son básicos que ya han aumentado incluso en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué tanto más puede aguantar nuestros bolsillos, Julio, cuando sabemos que los salarios siguen en las mismas condiciones? Ese es el punto de comparativo. Los salarios siguen en la misma condición y encontrar oportunidades de trabajo y desarrollo es difícil. Ahora, esto obedece a muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, con el cambio de gobierno en Estados Unidos de Donald Trump a Joe Biden, Biden ha venido insistiendo en un mensaje, ¿no?, que lo quiere para Estados Unidos, pero quiere también que las naciones latinoamericanas y quienes lo puedan seguir lo hagan. Es decir, él habla del aumento de impuestos, pero es que no podemos comparar una realidad con otra y no podemos comparar el hecho tal vez de las obras y de los sistemas de salud, de educación, de seguridad que hay en los países del primer mundo con lo que tenemos en nuestro país. Otra de las cosas importantes también que mencionaba hoy el ministro González Richie, el hecho de que tampoco se piensa dar una amnistía fiscal. Muchas personas han estado preguntando por este tema, si va a haber, cuándo va a haber o no se va a dar. Bueno, pues aquí tiene usted la respuesta. No va a haber, al menos eso es lo que parece verse en el panorama de este año 2022, ninguna amnistía fiscal. Mira, Julio, este es otro punto porque me parece bien el hecho de que no aumenten en la carga tributaria y que busquen la manera y las estrategias de poder aumentar la base tributaria, porque yo creo que ahí es el punto. Ahí es el punto. No sirve de mucho y desanimas a quienes han estado cumpliendo con el pago de sus impuestos, que son los que hoy por hoy están ayudando también al sostenimiento del país. A los que están pagando cada uno de los impuestos son responsables, son ciudadanos responsables. ¿Cómo vas a castigar a esas personas tú aumentándoles más el impuesto
o la carga tributaria cuando ya están cumpliendo. Por eso es que hay personas que a veces pues piensan en evadir, piensan en ya no seguir pagando y tantas situaciones que si bien no deberían de darse porque son una total irresponsabilidad, se van dando. Entonces, el punto aquí es aumentar la carga, aumentar en este caso el número de contribuyentes que se pueda tener, no la carga tributaria, porque conforme tengas más personas que estén cumpliendo con su obligación de poder entonces hacer el pago de los impuestos, vas a tener mayor recaudación también. Pero la estrategia tiene que ir por este punto, cómo la SAT puede aumentar esa base y sobre todo también pues hacer que las personas pues puedan cumplir con esa obligación, ¿no? Que la tienen con el país, se diría. Yo veo 3 puntos prioritarios aquí en este tema, ¿no? Para mejorar el tema de la recaudación. Número 1, y este creo yo que puede ser el último, pero partamos de él, algo que genere confianza. Y lo que genere confianza precisamente es la utilización en las municipalidades, que son 340, y en todas las instituciones del gobierno y de los 3 poderes del Estado, de los impuestos. Que la gente empiece a ver, obviamente, que hay mejores sistemas de justicia, sistemas de seguridad, sistemas educativos, sistemas de salud. Eso por un lado, ¿no? Claro. Para generar esa confianza. 2, obviamente veo lo que tú dices, definitivamente. Aquí hay 2 caminos. El primero de ellos, el más lógico y el normal, debería ser la ampliación de la base tributaria, porque recordémonos que es obligación de los guatemaltecos, una vez que cumplimos los 18 años, el que tengamos nuestro RTU, que es el registro tributario unificado, es decir, tenemos que tener un número de NIT. Entonces, ya desde ahí, al tener el número de NIT, puedes ver esa situación de aumentar la base fiscal, la base de contribuyentes. Y la otra va en 2 vertientes, ¿no? Es decir, hay contribuyentes que no han pagado, indudablemente, hay que ver las razones y estudiar cada caso. Pero muchos lo han hecho de una manera maliciosa, ¿no? Es decir, el evadir los impuestos por evadirlos. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. Se va a hacer un corre y va de cero, un parteaguas, y empecemos todos a través de una amnistía. Puede ser, ¿no? O sea, puede ser que eso pueda ser un incentivo para quienes no han pagado, pero también es un castigo para quienes pagamos impuestos mes con mes, porque entonces dice uno, mejor no los hubiera pagado. O en todo caso, se aplica la ley. ¿Y qué es aplicar la ley? Precisamente seguir los procesos de lo económico coactivo a aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Exactamente, Julio. Vamos con unos datos, ¿te parece, para ir avanzando en este análisis? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto, y ahí los vamos a ver en pantalla, recapitulando un poquito todo esto que estamos diciendo. En palabras del ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, el gobierno de Guatemala actualmente no está pensando, Sandy, en ampliar los impuestos. Por años se ha discutido el hecho de subir el impuesto al valor agregado de ese 12% que pagamos al 15%, pero por el momento esto no va a ser así, y afortunadamente, ¿no? Porque no estamos para ello. Tampoco se está pensando en beneficiar a los evasores, esto me parece bien. Entonces hay que castigarlos, pues, pero castigarlos significa que paguen, ¿no? De todo tipo de impuestos mediante las denominadas amnistías. Únicamente, y eso sí hay que decirlo, van a quedar vigentes aquella amnistía o aquellas amnistías que la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga como potestad dentro del marco de sus funciones en el artículo 183 de nuestra máxima ley al presidente de la República. Porque esto es algo también que habrá que evaluar, ¿no? Al final de cuentas pueden haber, pues ahí sí que literalmente grandes evasores por X o Y razón de impuestos, y si se presenta con el artículo 28 de la Constitución, derecho de petición, la solicitud fundamental al presidente, eventualmente, como ha pasado en varios casos, puede llegar a exonerar el impuesto hasta completamente que se debe. Esto es bueno, esto es malo. Considero que no debería ser una atribución propia del presidente en alguna situación de un cambio o modificación constitucional a futuro, porque esto ya no le corresponde tanto al Ejecutivo. Tú lo dijiste muy bien. Hay una institución que es la Superintendencia de Administración Tributaria que se tiene que hacer cargo de este tema. Así es. ¿Otorgar o no una amnistía fiscal, Julio? ¿Qué tan conveniente podría ser? Porque recordemos que esto no sucede desde el año 2012, si no mal me recuerdo, que fue cuando se dio una amnistía fiscal, que en el momento se indicaba que se había logrado tener una base de contribuyentes mayor, porque hay personas que solventaron esas deudas que se tenían
o las situaciones del impago, de dudas, Sí. de tantas situaciones que originaron que no cumplieran con el pago de los impuestos, y se pusieron al día y empezaron a tributar. ¿Qué tan conveniente resulta una amnistía? Yo propongo un sistema ecléctico en este sentido, es decir, no una amnistía total del 100%, porque repito, sería un castigo de verdad para quienes pagamos impuestos, porque uno dice, entonces mejor me hubiera esperado y no pago impuestos, y no se trata de ello. Yo lo que propongo en este sistema ecléctico es que pueda haber no una amnistía total, sino que ciertas rebajas de multa y mora, ¿no? Ciertas, hasta cierto punto. ¿Para qué? Para que la gente que tiene todos esos problemas de carga tributaria atrasada por omisos o por la razón que sea, los pueda ir solventando de una mejor manera. Porque recordemos que solo, por ejemplo, en el tema de la declaración mensual del impuesto al valor agregado, cada mes que tú no declaras, automáticamente generas 150 quetzales, ¿verdad?, que tienes que pagar en concepto de multas y en conceptos de moras. Entonces, si se pudiera dar una rebaja a ellos, sin que signifique una rebaja del 100%, igual la gente pagaría, quizá menos, pero es mejor que paguen ese poquito y que se pongan al día, y que de allí en más, ya mejor controlados, empiecen a pagar como corresponden sus impuestos, a que sigamos otros 4, 5, 6 años esperándolos a que paguen, porque están esperando precisamente que algo pase, que los descubran, que los citen a un juzgado, que venga una amnistía, o seguir de esa manera. Claro. Ese es otro de los puntos, Julio. Pero aparte de eso también, ¿cómo poder ampliar la base tributaria? Muy ¿Cómo bien. poder tener mayores contribuyentes Eso también? está bien. Porque, por ejemplo, si hablamos del tema de la economía formal, no es la mayoría Sí. del país. La mayoría podría ser una economía informal que en muchas ocasiones no generan factura, no tributan, entonces también es uno de los grandes retos, ¿Te ¿no? puedo decir algo? Empecemos por cierto orden, fíjate, y este orden viene bien lógico, ¿verdad? Esa coordinación interinstitucional entre la SAT y el registro mercantil, que yo asumo que ha de ser muy buena para que se pueda tener toda una base de datos de las sociedades mercantiles, que es como se llama en derecho y nosotros le llamamos genéricamente empresas, número uno. Ahora, en la informalidad, ¿cómo hacer para que la gente pague, por ejemplo, en una tienda impuestos? Porque es obligación, ¿no? Estamos pagando los productos ya con impuesto incluido. Bueno, aquí tengo yo una situación. Dentro de más o menos 4 o 5 meses ya no va a existir la factura manual, sino que solo electrónica. Si no se ha logrado que con la factura manual se logre pagar en esos lugares de la informalidad el impuesto correspondiente, con la electrónica mucho menos. Entonces creo que ahí tenemos que empezar a repensar un poquito eso, también de manejar todavía los dos sistemas por 1 o 2 años más, pero ampliarlo a tiendas, a mercados, a todos los sitios, a pinchazos, no sé, a donde sea, que es donde no te dan factura efectivamente. Así es, vamos con otros datos, Julio, también sobre este tema que creo que es muy importante ir puntualizando. Claro que sí, Sandy, y aquí vamos a ver lo siguiente. Fíjense ustedes, una de las medidas más lógicas para poder mejorar la recaudación fiscal, Sandy, es ampliar la base de datos de las personas que por obligación deben de pagar impuestos. Asimismo, se debe perseguir a aquellos evasores en lo particular o en lo empresarial que tienen cuentas pendientes con el Estado, y son muchísimos. En general, por deuda no hay cárcel, pero ojo con esto que vamos a decir, es muy importante. Una de las 3 excepciones que existe es de aquellas personas que no pagan impuestos al fisco y que son oídos, citados y vencidos en un juicio de lo económico coactivo. Ahí sí hay cárcel. También generaría mayor confianza en el ciudadano guatemalteco el hecho que sus impuestos sean reflejados en la mejora de servicios públicos. Entonces, fíjate, Sandy, que aquí encontramos la fórmula. Aquí encontramos la fórmula. Aparte de tener esa coordinación con RENAP y con todas estas instancias de la SAT, de registro mercantil y todo, para ver quiénes ya cumplieron 18 años, quiénes están constituyendo empresas, pues sociedades mercantiles, entonces viene también el hecho de empezar, para aquellos que ya tienen muchos años y que vemos que no pagan impuestos, los procesos de lo económico coactivo. No es necesario que se llegue a una condena, se puede desistir si en algún determinado momento, declarándose culpables, pues se puede llegar a un arreglo en el pago de sus impuestos a través inclusive de convenios, y yo creo que eso serviría mucho. Y aparte, sería un ejemplo, ¿no?, para todos aquellos que no pagan impuestos o que lo tratan de evadir, decir, bueno, ahora sí me van a perseguir como debe ser. Exactamente, son estrategias que al final la SAT tiene que ir analizando, Julio, para poder ir mejorando el tema de la recaudación, que es muy importante también, no seguir castigando o castigar en este caso a quienes sí están cumpliendo con aumentos, por ejemplo. Más y más. Exactamente, creo que estarían muy alejados de ese objetivo de poder aumentar la carga, en este caso la recaudación de impuestos. Así que
buscar otras maneras para poder atraer a más contribuyentes. El punto que mencionabas de, bueno, la buena utilización también de los recursos Ahí está. va a ser importante. El punto toral, perdón. Exactamente, porque entonces tú dices, bueno, voy a cumplir porque sí se está haciendo algo con el país. Pero parte de esto, Julio, es llegar a los sectores que pues todavía no están cumpliendo con la tributación, porque también creo que a la larga, si lo ves con el tema comercial, por ejemplo, sí, que tú sí estés pagando los impuestos y que obviamente todo eso se va a ir reflejando en los precios, en los costos de los productos y servicios que tú ofreces, versus la competencia que no lo hace y que no puedes competir porque sabes que tienes entonces esta situación en contra. Creo que aquí es otro de los puntos también que puede marcar en una economía. Muchos temas más. Entonces, por favor, lo que tenemos que hacer aquí en este caso es lo siguiente: ampliar esa base tributaria, esto es más que evidente. Luego tenemos que combatir problemas como el contrabando, pero por supuesto, y esta es la misión de misiones encargada al Estado, al gobierno como tal y a los 340 gobiernos municipales, el hecho de ver reflejados los impuestos en una mayor inversión. Vamos a continuar aquí en A la Medida con el tema de la información, por favor. Y hablamos ahora acerca de la coordinación que el INASIF y Cancillería tienen para poder iniciar así con un proceso de identificación de los cuerpos de migrantes que se han encontrado en la ruta migratoria. Por lo menos 500 familias no saben en dónde se encuentra su ser querido que partió en búsqueda del sueño americano. Esa búsqueda podría llegar a su fin, pues se avanza en la futura implementación de un mecanismo de identificación genética, indicaron autoridades de INASIF. Hemos hablado con el Ministerio preliminarmente de alrededor de por lo menos 500 casos que ellos ya tienen documentados, en donde los familiares están buscando a sus familiares desaparecidos y posiblemente migrantes que hayan fallecido. Y lo que requieren es que el INASIF pueda brindarles ese apoyo para poder empezar a hacer los cotejos genéticos. Previamente se logró un acuerdo de identificación con Estados Unidos. Ya tenemos el convenio con la Universidad del Norte de Texas. Ellos manejan la base de datos de los fallecidos XX, migrantes que ingresan, ¿verdad?, a Estados Unidos. Ellos mantienen la base de datos. Entonces, cuando INASIF pueda hacer la extracción de ADN de los familiares guatemaltecos que buscan a sus familiares desaparecidos en Estados Unidos, ya tenemos el convenio de poder hacer las comparaciones genéticas. Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco de la Semana Genética, en la que se resalta que el trabajo de identificación de muestras de ADN y otras sustancias ha sido de importancia en el tema de justicia para la identificación de violadores en serie, asesinos o identificación de cuerpos con alertas Alba Kenneth o Isabel Claudina. Bueno, y eso tiene que ser así. Inicia el trabajo precisamente de la Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, que es algo que tendrá que ser ya dentro de breves meses, un par de meses más o menos tendrá de trabajo esta comisión, y es muy importante. Sandy, ¿por qué? Porque él o la, puede ser hombre o mujer, personaje que esté encargado de dirigir la institución fiscal, tiene la responsabilidad de que precisamente la investigación penal, imagínense ustedes, la parte también central, toral y medular del proceso de justicia se siga consolidando, no politizando, ¿verdad? Que esto es algo muy bueno de lo que ha hecho la fiscal María Consuelo Porras, no politizar ni hacer esos shows mediáticos, sino que seguir las investigaciones donde deben de ser, que es al final de cuentas en los tribunales. Pero claro, aquí hay que decir algo. Qué bueno que ya se llegaron a los 340 municipios con la presencia del MP. Ahora debe mejorar todavía ese proceso de investigación. ¿Qué gran trabajo tiene la Comisión de Postulación, Julio, de poder elegir así esa terna y poder presentarle las propuestas al presidente de la República, quien al final va a determinar quién estará al frente del Ministerio Público? Pero sobre todo lo que a mí me llamará la atención es ver la cantidad de candidatos que se puedan tener exactamente para ocupar este importante cargo también, que creo que es un cargo muy importante y que es vital también para el fortalecimiento del sector justicia, ¿no? Es correcto. Yo creo que en algún tiempo más adelante, cuando
obtengamos la República de Guatemala que todos deseamos en cuanto a sus procesos, sistemas y funciones. Ya no van a existir esas comisiones de postulación, claro. Y los temas, por ejemplo, de jueces, magistrados, de fiscal general, de director de la Defensa Pública Penal y también del INASIF van a ser personas de carrera que vienen en las instituciones y que son electos por sus mismos pares, es decir, por otros jueces, por otros fiscales, y que terminan siendo, como se dice en latín, el primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay una parte, ¿no?, que fuera de la auditoría social que hay, y hay bastante en este tema, siempre hay una carga política, porque estos postulantes, esperemos que sean muchos, pero y si no son muchos, que sean los mejores que se puedan conseguir, que haya también esa situación de interés de participar de los buenos abogados y notarios de Guatemala. Tienen la primera depuración allá en el seno de lo que es la comisión de postulación. Así es. Y como tú bien dijiste, de ellos va a salir un listado de 6 para que dentro de esos 6 el presidente de la República escoja al próximo o la próxima fiscal. Y los otros 5 que quedan, pues que sean parte de ese Consejo General del Ministerio Público. Y si es el Consejo, que sean los mejores consejeros, claro, para orientar una política criminal en este país. Claro, Julio. La verdad es que se tiene que establecer este punto que tú mencionabas de la carrera, para poder dejarlo ya planteado en una ley y que se pueda pues tener ya específico, porque si bien en este momento no está así específico, vemos que por ejemplo la actual fiscal sí lleva mucho tiempo también a lo interno de es un buen ejemplo de una persona de carrera. Exactamente, entonces vemos que ahí sí se ha dado, pero no es lo que la ley manda tampoco, entonces sería oportuno también porque son personas al final que conocen la institución, que también tienen experiencia, conocen pues las distintas áreas de la institución. Correcto. Y creo que eso también ayuda en el sentido que no llegan a la nada, no llegan a conocer la institución, no llegan a empaparse del todo, sino que al final también ya llevan pues una base, ¿no? Si bien no pueden conocer absolutamente todo lo del funcionamiento de una institución, sí llevan una base de cómo funciona y cómo poder seguir entonces con distintos planes. Son puntos que deberán de elegirse, porque también deben ser personas que se vayan a postular para este cargo, que conozcan sobre algo del tema de la materia de investigación, la institución, el sector justicia, y que no vengan totalmente alejados, aunque obviamente tienen el derecho cualquiera que cumpla con estos requisitos, exactamente, por lo menos los académicos, ¿no? Eso es correcto. Vamos entonces con los primeros datos de este tema, que es de trascendental importancia, ¿no?, al final de cuentas para nuestro país. La Comisión de Postulación, Sandy, es la encargada de realizar el procedimiento necesario para integrar una nómina de 6 candidatos. Esa nómina, ya lo explicamos, se entregará en su momento al presidente de la República, y él es el funcionario que designa al nuevo fiscal general para un periodo de 4 años. La lista debe ser entregada 5 días antes de que finalice el periodo del fiscal en funciones, es decir, el próximo 17 de mayo. Y aquí hay una situación importante, bueno, varias. Preguntan las personas, porque la duda es razonable, ¿no? ¿Puede la actual fiscal general de la República, la doctora María Consuelo Porras, volver a postularse para este cargo? Sí, no hay un impedimento constitucional, lo puede hacer. Bueno, número 2, el hecho de que cuáles serían esos retos mínimos que hay que igualar. María Consuelo Porras tal vez ha pasado desapercibida porque es una persona que no le gusta ser mediática, pero logró darle cobertura a los 340 municipios del país dentro de su mandato. Creó el sistema Maina y el sistema Maimi para protección de la mujer y para protección de la niñez. Entonces, quien venga a sustituirla en este cargo tendrá que fortalecer eso que ya está e instituir algo que quiero explicar también. Cuando hablo de una política criminal, no es porque se va a beneficiar al crimen como tal, más bien debería llamarse una política del Estado de Guatemala contra el crimen, que no sea solo del Ministerio Público, sino que de todo el Estado y que se maneje de manera transversal. Así es, Julio. Vamos a ir con otra información también. Quisiera que nos pudieras mostrar el resto de datos, Julio, por favor. Sí, Sandy, con mucho gusto. La Comisión de Postulación está integrada por el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, la preside, de hecho, el presidente del Colegio de Abogados, también como el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, y todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, Sandy. Así que ahí tenemos este tema. Así es, ellos son los que estarán evaluando entonces los distintos expedientes, las distintas personas que se estarán postulando para dicho cargo. Yo te diría que con una visión bastante
pues complicada también, ¿no? Porque no se trata de cualquier elección. Aparte de ello, sabemos que el tema de las comisiones de postulación se ha estado criticando desde varios procesos, ¿no? Pero al final, ¿qué haces tú? Sí, es exactamente, es el proceso con el cual te debe regir para poder cumplir también con lo que por ley te corresponde. Y me refiero a cada uno de los integrantes de las comisiones de postulación. Me da una idea que me sube y que se cumpla, ¿no?, la decisión de la comisión de postulación hasta que esto no cambie. ¿Por qué? Porque en el organismo judicial, que es un poder de Estado, seguimos sin los cambios, ya hasta ya dejamos de hablar de eso, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Apelaciones, cosas que no pueden pasar en nuestro sistema de justicia. Mira, desde que pues inició el tema de la comisión de postulación para este cargo, se ha hablado mucho. De hecho, algunos han criticado los puntos 1, que por qué se va a hacer bajo el sistema de comisiones de postulación. Es la ley. Es lo que está en ley y debe funcionar desde esta manera. Hasta que no se cambie, se tiene que hacer de esta forma. Pero aparte de ello, es otra situación que, bueno, ¿por qué la comisión, si ya sabían quiénes iban a entrar a la comisión, por qué no se reunieron anteriormente para poder determinar los lineamientos? Yo creo que hasta este punto, desde el momento en el que se da la juramentación, esta comisión empieza a funcionar. Es legal. Si bien tú sabes que si eres presidente del organismo judicial, vas a estar porque la ley dice que tú estás, que tú presides, pero hasta que no te juramenten, tú no puedes empezar. Entonces, para evitar precisamente especulaciones y que se puedan indicar que ya hay algún tipo de arreglos y todo, sino que deben actuar con total transparencia y al punto que lo hagan público, creo que eso tiene que ser también fundamental. Así es, Sandy, es verdadero, y nosotros vamos a continuar aquí en A la Medida con otras noticias. Por supuesto, así que vamos a estar atentos al trabajo que tenga esta comisión de postulación. Por cierto, se reunieron hoy en horas de la tarde, ya uno de nuestros equipos le ha estado dando cobertura también a esta reunión. José Martínez ha estado ahí presente y más adelante vamos a tener un enlace con él para que nos pueda dar detalles sobre esta reunión. Como le decíamos, continuamos con la información y sepa usted que el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco, rechazó tajantemente las acusaciones del Ministerio Público en el caso por defraudación aduanera, más conocido como La Línea. Vea la información, por favor. Las juezas del Tribunal B de Mayor Riesgo reanudaron el juicio en contra de 30 acusados en el proceso por defraudación aduanera La Línea. Algunos acusados fueron llamados al estrado frente a las juzgadoras para responder si declararían después de escuchar y entender la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Los procesados, Miguel Ángel Lemus Aldana, Osama Aziz Aranqui, Byron Izquierdo y Julio César Aldana Sosa, se abstuvieron de declarar. Indicaron que en otro momento del debate oral y público declararán para defenderse de las acusaciones de la FECI. El ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Álvaro Omar Franco Chacón, sí declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo. El exfuncionario explicó cómo llegó a dirigir la SAT y cuál fue el trabajo que hizo en la institución. A decir de Franco, nunca cometió o participó en hechos en contra de la ley que permitieran una defraudación millonaria al Estado. Según la acusación de la Fiscalía Especial, los acusados integraron una organización criminal que defraudó al Estado por 28 millones de quetzales. El dinero fue captado a través de cobros ilegales que hicieron en 3 aduanas del país, con la condición de agilizar el ingreso de los contenedores con las mercaderías. La pesquisa agregó que existió una tabla en la cual se estipuló los montos ilícitos que debían cobrarse dependiendo el tipo y la cantidad de mercadería. Y bueno, llegó el momento de hacer una pausa, pero regresando continuamos también con el análisis y en este caso hablaremos acerca del sistema penitenciario que ya tiene un nuevo director. Nuevo director, así es, en el sistema penitenciario no cambia. Recuerde que nosotros somos A la Medida. En el despacho del ministro de Gobernación fue juramentado este lunes 31 de enero el nuevo director del sistema penitenciario, el abogado Joaquín Flores Guzmán.
sustituye a Luis Rodolfo Escobar, quien fue separado de su cargo el pasado 17 de diciembre del 2021. El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, ha juramentado en el interior de su despacho, el Ministerio de Gobernación, al nuevo director del sistema penitenciario como parte del trabajo que está realizando el ministro de Gobernación en el fortalecimiento institucional a cada una de las dependencias que conforman el Ministerio de Gobernación. Ha sido juramentado el licenciado del Derecho, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán. Es el licenciado que será ahora el nuevo director general del sistema penitenciario, a quien se le han dado las directrices por parte del señor ministro de poder fortalecer todos los esquemas y protocolos de seguridad y principalmente fortalecer los procesos de requisas que han sido realizados por parte del sistema penitenciario. Actualmente hay 25,000 reos, 10,956 hombres y 1,419 mujeres en prisión preventiva y 11,278 hombres y 1,391 en cumplimiento de condena. Es decir, que un promedio de cada guardia penitenciario es responsable de 20 reclusos. Bueno, vaya situación que se da en el sistema de justicia y de seguridad en Guatemala. Esto tenía que darse por una razón, es decir, el nuevo ministro Napoleón Barrientos, me refiero al ministro de Gobernación, ya encontró la situación de que no había un director general del sistema penitenciario que estuviese nombrado, estaba alguien ad interim, ¿no? Entonces tuvo que nombrarlo, pero es que aquí es donde empieza la debilidad institucional precisamente del sistema penitenciario, es decir, no podemos seguir de esa manera, tienen que haber procesos. Fíjate, otros países, y hablo de países latinoamericanos, República Dominicana y otros países centroamericanos, tienen nombramientos que son de 4 o de 5 años del director del sistema penitenciario para que pueda haber, salvo alguna situación muy grave, pues algún programa institucional. Pero en pocos meses, en poco tiempo, ¿qué vas a lograr hacer? Cambio de gente, cambio de personal, cambio en teoría de políticas, pero siguen los mismos problemas. Y vaya retos los que se están encontrando por parte del nuevo director. Exactamente, Julio, pero mira, al final yo creo que el tema toral también es la separación del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario. Es que no pueden estar funcionando en conjunto y te digo, lo hemos hablado aquí, ¿no? El hecho que el sistema penitenciario ya se le tiene que dar mayor apoyo, mayor relevancia y también hacer una separación en cuanto a que se pueda tomar incluso, no sé, como una dirección general aislada al Ministerio de Gobernación, como un ministerio que se pueda ir agregando. ¿De qué manera se podría tomar para que no dependa directamente de una institución, sino que también se le pueda dar mayor apoyo y se tomen decisiones también que vayan orientadas a esa autonomía que se pueda tener hasta cierto punto, ¿no? Tenemos que construir, eso sí, un modelo que sea el modelo guatemalteco, ¿no? El modelo propio de algo, de una institución por aparte. Y esa institución tiene que ser el Instituto Penitenciario, el Instituto de Cárceles, como le querramos llamar, pero tiene que ser un ente autónomo. Y es más, fíjate, Sandy, tiene que estar fuera de las funciones del Ministerio de Gobernación, que se tiene que dedicar al tema propio de la seguridad pública y ciudadana. Y este Instituto de Cárceles o Instituto Penitenciario tiene que iniciar el proceso de reforma penitenciaria como tal, que conlleva muchas cosas: preparación, obviamente capacitación, tener mejor selección de personal, la cantidad de guardias que se necesita, la tecnificación del mismo y por supuesto la construcción de verdaderas cárceles, en este caso de supermáxima seguridad para los estratos criminales que tenemos, como las maras o pandillas, como el narcotráfico, como asesinos, como secuestradores, como narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero hasta que no hagamos algo así radical y entendamos eso, el sistema penitenciario, esa institución tan pequeñita, tan chiquita, que es el último eslabón del sistema de justicia y el primero del sistema de seguridad, va a seguir dando tantos problemas que no vamos a salir de la situación en que estamos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. Vamos a ir con otros datos para ampliar este análisis, que la verdad es que es muy importante porque nuestro sistema penitenciario tiene muchas debilidades.
Muchísimas, y son estructurales, Sandy. Una de las instituciones, bueno, lo sabemos mejor que nadie, ¿no? Estatales que se distinguen por la inestabilidad en sus máximas autoridades es el sistema penitenciario. No existe en Guatemala una ley que disponga el tiempo que debe durar el mandato de un funcionario nombrado en dicho cargo, que por cierto es uno de los cargos más complicados en este país. En ese sentido, el día de hoy, como suele suceder, el nuevo ministro de Gobernación tuvo que nombrar un nuevo director general del sistema penitenciario. Y Sandy, los retos que el nuevo director general de esta institución tendrá que enfrentar son innumerables, pues llegará a administrar una de las instituciones con más problemas, con más corrupción, con más desorden y con mayor colapso que hay en Guatemala. Un sistema carcelario con más de 25,000 personas, donde solo caben 7,000. Un sistema carcelario con 22 cárceles, que 2 de ellas no sirven, y en donde tienes que hacinar en las otras 20 a todos los demás. Y donde no digamos, el tema de rehabilitación y reinserción social sigue siendo algo que no existe. Así es, Julio. Mira, el punto que se mencionaba en cuanto no hay una definición del tiempo en el que dura un director en el sistema penitenciario, es preocupante porque prácticamente queda a discreción del ministro de Gobernación, en este caso, que se pueda entonces continuar a alguien o eliminar. Julio, tú que has estado en esta institución dirigiéndola, ¿qué tanto puedes hacer tú, por ejemplo, en un año de trabajo? Fíjate, Sandy, que con voluntad, primero política, ¿no?, que tiene que haber, y esperamos que eso sea lo que vaya a pasar en este caso, y que con la voluntad y decisión personal puedes hacer varias cosas. ¿Por qué? En aquella época te voy a decir en qué nos centramos. Primero, en tratar de controlar algo que ya era problema en el 2009, que era el tema de la extorsión. ¿Y cómo se hizo? En aquel momento con bloqueadores de señal celular. Hoy tendrá que haber otra tecnología y otra forma. Primero, que ya no existe esa alta corrupción en el sistema penitenciario. Portales de ingreso modernos tendrán que haber. Y luego, fíjate, Sandy, que hubo un proceso, primero, de depuración de la corrupción en el sistema penitenciario, porque el lema en aquel momento era cero tolerancia a la corrupción, y lo otro, trabajar fuertemente, y eso se hizo con cooperación internacional en el tema de rehabilitación y reinserción social. De nada te sirve tener a los privados de libertad todo el tiempo sin hacer nada y pensando qué maldad hacer. Más bien te sirve capacitarlos, estudiar, que hagan algo útil, que trabajan. No todos se van a rehabilitar, estoy de acuerdo, pero sí algunos de ellos. ¿Pero crees tú que en un año se puede marcar un avance considerable en el sistema penitenciario, tomando en cuenta las condiciones en las que ahora se encuentra, que ha habido mucho abandono también del sistema? Sí se puede, porque en esa época, por ejemplo, el tema del bloqueo de señal celular se hizo con cero quetzales para inversión, pero se hizo con convenios, ¿verdad? Se puede hacer. Entonces vamos con otros datos, si te parece, Sandy. Claro que sí. Y es que fíjate lo siguiente, ¿no? Uno de los retos más importantes de la actual y de cualquier director general del sistema penitenciario es tener una lucha frontal contra la corrupción que hay en esa institución. Trabajar y mejorar los sistemas de controles y protocolos de seguridad siempre será prioritario, pues de hecho fue el motivo que originó la sustitución del anterior director. Hacer cumplir la ley del régimen penitenciario en la parte que corresponde a la rehabilitación y a la reinserción social es prioritario, y buscar, y aquí es la parte que tú preguntabas, esto complementa tu pregunta, apoyos institucionales nacionales y, si es necesario, internacionales, para contar ya sea con módulos o con una verdadera cárcel en el concepto de supermáxima seguridad. ¿Y por qué esto es urgente? Porque significa el empezar a controlar la seguridad en Guatemala, controlar el sistema penitenciario. Es necesario poder prestarle mucha atención a este tema, a esta institución, Julio, porque es relevante. También de aquí se pueden desencadenar situaciones de inseguridad para el país, que por cierto han estado funcionando. Las operaciones a lo interno de las cárceles se está dando. Esperamos que el nuevo director pueda tener todo el apoyo para que también él pueda iniciar y se le pueda exigir entonces resultados, pero ¿cómo exigir también si no se va a dar el apoyo económico, el apoyo también de la voluntad política, que va a ser muy importante, ya lo mencionabas tú? Sandy. Así que por el bien de nuestro país, esperamos que se puedan tener buenos resultados en este sistema penitenciario, y aparte de ello, que se logre recuperar también, Julio, el tema del personal, ¿no? Que se vaya fortaleciendo, Sandy, que creo que también pues es uno de los puntos relevantes dentro de la institución, porque en la medida que se logre tener a buenos trabajadores, también los resultados van a ser mayores, mejores, ¿no? Yo quiero describir esto del sistema penitenciario de la siguiente manera para que todos lo entendamos.
esa cenicienta del sistema de justicia y del sistema de seguridad tiene que volverse y transformarse en la verdadera princesa realmente de ambos sistemas. Y eso solo se va a lograr con decisión, con trabajo y con inversión. Tanto los funcionarios públicos como nosotros los guatemaltecos tenemos que entender que la inversión, buena inversión en el sistema penitenciario, va a servir simple y sencillamente para que redunde en las calles en menos extorsión, en menos muerte y en un control del sistema penitenciario que será el primero de los pasos sine qua non para poder venir y tener seguridad en Guatemala. Y bueno, ya le dábamos a conocer acerca de la primera reunión de la Comisión de Postulación que tiene a cargo elegir el cargo de Fiscal General del Ministerio Público. José Martínez le ha dado cobertura a esta reunión y nos tiene ya el resumen de la jornada. Así que vamos a establecer comunicación con él para que nos pueda detallar. Adelante, José Martínez, buenas noches. Amigo televidente de A la Medida, hace unos minutos finalizó esta, que es la primera reunión de la Comisión de Postulación para elegir fiscal general. En mayo, Consuelo Porras ya no será más fiscal del MP y precisamente para elegir a su sustituto han dado inicio a estas reuniones. Escuche usted, el 18 de abril, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tendrá en sus manos la nómina final de 6 aspirantes luego de pasar por este trabajo de comisión de postulación. Así lo dio a conocer el secretario que fue designado por la comisión para dar a conocer precisamente estos detalles a la prensa. Es el licenciado Luis Aragón. Escuchemos. Calendario de actividades. Buenas noches. Muy buena noche. Pues gracias a todos por la cobertura. Básicamente, luego de la juramentación en el Congreso de la República, el día de hoy es la primera sesión de la Comisión de Postulación. El día de hoy, pues como ustedes pudieron observarlo, se discutieron los temas iniciales de la comisión, como la elección de la sede, que quedó en esta sala de vistas, lugar donde se va a desarrollar todo el proceso, tanto de reuniones de la comisión, recepción de expedientes, entrevistas y todas las fases que conlleva el proceso de elección. Se hizo la elección de secretario suplente, asimismo se aprobaron las normas básicas bajo las cuales se van a guiar las sesiones del Consejo, se aprobó el cronograma, en base al cual, pues como una guía inicial, tenemos ya fechas previstas para desarrollar todas las fases del proceso, buscando cumplir con el plazo constitucional en cuanto a la entrega de la nómina de los 6 candidatos al presidente de la República. Asimismo, discutimos sobre la participación de la sociedad civil, pues permitiendo un periodo de exposición que puedan tener al inicio de cada sesión a aquellas entidades que así lo requieran. Con eso concluimos el día de hoy, señalando ya la convocatoria para el jueves 3 de febrero a las 4 de la tarde, cuando continuaremos con los siguientes puntos en cuanto a aprobación de perfil y las diferentes fases que están por venir. Licenciado, conforme lo prescrito en ese calendario de actividades, ¿en qué fecha el presidente tendría la nómina final en sus manos? De conformidad con el cronograma, 18 de abril estaríamos entregando la nómina de los 6 candidatos junto con los expedientes de estos 6 candidatos para que puedan ser analizados por el Bien, ahí entonces las declaraciones del secretario de la Comisión de Postulación. Esta reunión pues se desarrolló sin ningún inconveniente, únicamente en horas de la tarde en las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Un grupo de personas estuvieron justamente manifestando con expresiones artísticas su deseo de que los comisionados en esta ocasión puedan elegir a una persona totalmente honorable o a una nómina de personas honorables para ocupar ese importante puesto en el Ministerio Público. Sandy, licenciado Talamonte, mi reporte desde la Corte Suprema de Justicia. Regreso con ustedes al estudio central de A la Medida. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por darnos a conocer los detalles acerca de esta primera reunión de la Comisión de Postulación que tendrá a cargo elegir al próximo fiscal general del Ministerio Público. 18 de abril se tiene previsto entonces entregar la nómina. Perfecto. Y nosotros con esa información vamos a regresar en unos instantes con la información nacional. No cambie, somos A la Medida.
Y ahora regresamos precisamente con información de orden internacional. Las acusaciones entre Estados Unidos y Rusia no faltaron en una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, llena de tensión y también de gritos. Vea por favor la información. Fue la primera vez que todas las partes involucradas en el conflicto de Ucrania se enfrentaron y dieron declaraciones públicamente. Rusia acusó a Occidente de querer provocar tensiones sobre Ucrania y dijo que Estados Unidos colocó en el poder a nazis puros en Kiev, la capital de Ucrania. Estados Unidos respondió afirmando que la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania es la mayor movilización militar en Europa en varias décadas. También acusaron a Rusia de lanzar campañas de desinformación y ciberataques. La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield afirmó: los rusos están intentando sin fundamento alguno retratar a Ucrania y a los países occidentales como los agresores a fin de inventarse un pretexto para atacar. Rusia negó tener intención de invadir. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, acusó a Estados Unidos de provocar tensiones y retórica y provocar una escalada. Dirigiéndose a la embajadora estadounidense le dijo: usted casi que quiere que esto ocurra. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU fue solicitada por Estados Unidos. Rusia no pudo evitar que se realizara. La votación sobre si tener o no la reunión fue de 10 a favor y 2 en contra. Rusia y China votaron no y se abstuvieron la India, Gabón y Kenia. Se necesitaban 9 votos para que fuera aprobada. Finalmente, el Consejo de Seguridad no tomó ninguna acción. Lo único que quedó claro es que hay diferencias, fuertes diferencias, entre las dos potencias mundiales. Y en otras noticias, Donald Trump afirmó que otorgaría un indulto a los atacantes del Capitolio estadounidense, pero si vuelve a ser presidente. Más de 700 personas han sido arrestadas y acusadas penalmente en conexión con el motín, siendo la mayor investigación jamás emprendida por el Departamento de Justicia. Sin embargo, Trump y sus aliados republicanos constantemente han minimizado la gravedad de lo ocurrido. El pasado sábado, en un evento realizado en Texas, Trump planteó la posibilidad de indultar a quienes participaron en el asalto al Capitolio. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. El más reciente intento de Trump de restarle importancia a ese evento. Trump fue sometido a un juicio político por su papel en el ataque al Capitolio. Sin embargo, fue exonerado por el Senado. Además, el expresidente ha estado mencionando la posibilidad de buscar la presidencia estadounidense nuevamente en 2024. ¿Sabe usted que una importante casa de modas italiana dejará de utilizar piel animal y cambiará a piel sintética en este año 2022? Bueno, pues aquí tiene la información en A la Medida. Dolce & Gabbana anunció que dejará de usar pieles de animales en todas sus colecciones desde este año, iniciando un cambio hacia el uso de pieles falsas ecológicas. La casa de modas de Milán se une a otras marcas de lujo, incluyendo Armani, Gucci y Prada, que voluntariamente se unieron a una red de grupos por los derechos de los animales en el mundo. En un comunicado, la empresa afirmó que trabaja hacia un futuro más sostenible que no puede contemplar el uso de pieles animales. La decisión fue recibida de buena manera por activistas a favor de los animales, quienes consideran que ayuda a impulsar un cambio sobre lo que es aceptable en la moda. Italia ha prohibido las granjas peleteras, aquellas instalaciones dedicadas a la cría de animales para aprovechar sus pieles a partir de este año, sumándose a otros 20 países que las han prohibido o limitado. De esa manera nos despedimos. Feliz noche. Chao, gracias.